días. ¿Cómo estáis? Elías es un hombre de fe. ¿Quién va a Bélgica? Con el español vale. ¿Quién va a Rusia? Con el español vale. ¿A la India? Con el español vale. Muy bien. Bueno, vamos a orar, ¿vale? Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por esta familia, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias por cada corazón, cada mujer, cada hombre que está aquí, Señor. Señor, gracias porque tú tienes un plan perfecto para nosotros, Señor. Señor, que tu presencia en esta mañana nos inunde, Señor. Que tu Espíritu Santo se pueda mover en medio de nosotros, Señor. Y, Señor, trae un espíritu apacible y delicado, Señor, para poder oír tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir las Biblias en Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12, del versículo 1 al 6. Juan 12, versículo 1 al 6. Dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Pues que el Señor bendiga su palabra. Hemos leído un pasaje muy conocido y lo hemos leído como introducción y luego al final de la predicación volveremos a este pasaje, ¿no? En esta mañana quiero hablar de un tema que lo estoy viviendo, ¿no? Siempre que un predicador, una persona que sale aquí a compartir la palabra, no predica la palabra para la gente, no sermonea a la gente, no da palabras huecas a la gente, sino las palabras se las tiene que predicar a él mismo, ¿no? Cada palabra que se habla desde aquí tiene que ser para mí mismo, ¿no? Y es un tiempo que estoy pasando y Dios ha puesto pues estas palabras para compartirlas a vosotros, ¿no? El título del mensaje es diferenciar entre lo urgente y lo importante. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé la capacidad de discernir lo urgente con lo que verdaderamente es importante. ¿Estáis conmigo? Eisenhower, cuando tomó posesión de la Casa Blanca como presidente de los Estados Unidos, le dijo a sus consejeros: no quiero en la mesa oval, en la mesa de los secretarios de su oficina, dice, no quiero montones de papeles, solamente quiero 2 montones. Unas cosas, el montón de lo urgente y otro montón de las cosas importantes. ¿Qué es lo urgente? Cuando hablamos de esto, ¿qué nos llama la atención, no? ¿Qué es lo urgente y qué es lo importante? ¿Qué diferencia hay entre lo urgente y lo importante? Podemos pensar que es todo una misma cosa. Podemos pensar que entre ambas hay una línea muy fina, ¿no?
¿Qué frontera hay? ¿Qué divide, ¿no? Lo importante de lo urgente. Porque creo que a veces yo cometo el error de confundir lo que es uno y lo que es otro. Caigo en el error de no saber discernir verdaderamente lo que es urgente a lo que es lo verdaderamente importante. Y esas dudas yo creo que trae una insatisfacción en nuestras vidas. ¿Os ha pasado esto? ¿Os ha pasado esto? ¿Estáis insatisfechos con lo que hacéis? Ser honestos. Tratamos de hacer cosas, ¿no? Cosas buenas, cosas que no son malas. Tratamos de conseguir cosas y nos damos cuenta que no trae satisfacción a nuestras vidas, ¿no? Nos damos cuenta que no nos llena, ¿no? Lo importante, por supuesto, todos sabemos que es buscar a Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos probado con tantas cosas, hemos intentado llenar nuestras vidas con drogas o con alcohol, con juego, con materialismo, el acaparar cosas, ¿no? El hedonismo, buscando placer en un placer físico, algo que pueda llenar. Y nos hemos dado cuenta, tristemente, después de muchos años, que lo único que puede llenar tu vacío, el único que puede llenar esa insatisfacción es la presencia de Dios, ¿no? Dios viviendo en ti, Dios morando dentro de nosotros. Y me encuentro en ese sentido, ¿no? Hago cosas, intento conseguir cosas, pero estoy insatisfecho, ¿no? Se nos ha enseñado a trabajar duro, a estar ocupado, incluso en la iglesia, ¿no? Hacemos actividades, hacemos eventos para ganar almas, para llamar la atención de la gente, para que pueda venir a la iglesia y pueda conocer a Jesús. Queremos ganar dinero, queremos crecer en número, ¿no? Todo queremos es hacer, nuestra vida es, damos de comer a nuestro orgullo con lo que hacemos, con lo que queremos conseguir, ¿no? Buscamos la aprobación de la gente, buscamos la aprobación de nuestro jefe, buscamos la aprobación de nuestro pastor, buscamos la aprobación de nuestros líderes y tratamos de hacer, de conseguir, ¿no? Cosas. Basamos nuestra espiritualidad en eso, ¿no? Soy espiritual porque hago tantas cosas, soy espiritual porque consigo tantas cosas, pero me doy cuenta que no es así, que cuanto más hago, cuanto más intento conseguir, más cansado estoy, más vacío. En vez de encontrar una satisfacción, ¿no? De decir estoy satisfecho con lo que hago, encuentro todo lo contrario, ¿no? Encuentro frustración. ¿Y por qué? Porque confundo lo urgente de lo importante. ¿Estáis conmigo? Confundimos lo que es urgente a lo que es importante. Mira, la mayoría de las religiones enfatizan que para acercarse a Dios o para recibir el favor de Dios es necesario de que tenemos que hacer cosas. ¿Sí o no? ¿Cómo tenemos que acercarnos a Dios? En muchas religiones tienes que hacer obras, tienes que hacer esfuerzos humanos, tienes que ofrecer limosnas, tienes que pagar indulgencias, tienes que hacer sacrificios, tienes que orar tantas oraciones al día, tienes que visitar lugares santos, ¿no? Todas las religiones nos enfatizan a hacer algo. Tienes que hacer algo para acercarte a Dios. Tienes que hacer algo para recibir el favor de Dios. Pero el cristianismo no es así. Cristianismo no es una religión. Cristianismo es seguir las pisadas de Jesús. Cristianismo es seguir las enseñanzas de Jesús. Y todo esto lo encontramos aquí, en la Biblia, ¿no?
Cristianismo no es religión. Me gusta muchas veces la frase de Eduardo, cuando sube aquí dice, cristianismo es un estilo de vida más elevado, ¿no? Lo dice en el tono andaluz, sevillano y queda muy bien, ¿no? Cristianismo es eso, un estilo de vida mucho más elevado, ¿no? Cristianismo no se trata en lo que tú haces. Cristianismo no se trata en lo que tú consigues. Se trata de lo que hizo Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús murió, ¿qué dijo? Dijo, consumado es. ¿Y qué significa estas dos palabras? Estas palabras significan todo se ha cumplido. Todo se ha cumplido. Ya no hay nada más que hacer. Todo está hecho. ¿Estáis? Nuestra vida en Dios no se trata en hacer. Nuestra vida en Dios no se trata en conseguir. Nuestra vida en Dios se trata de que Él hizo todo por nosotros. Él hizo todo por nosotros. Él llevó el castigo de nuestro pecado. Él abrió un camino nuevo para nosotros. Y aun sabiendo esto, siempre tratamos de tapar nuestros complejos, de tapar nuestros pecados en hacer cosas, hacer, conseguir, ¿no? Pensamos que estamos ayudando a Dios a que el reino de Dios avance, que el reino de Dios aumente, ¿no? Empezamos a ponernos medallas porque Dios nos está usando para que el reino de los cielos siga adelante. Mira Jesús lo que dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Cuando habló del afán, cuando habló de la ansiedad. Nos habla de confiar en Él. Nos habla de poner nuestras vidas al servicio de Él. Nos habla de rendirnos a Él. Que no se trata en hacer, sino se trata de descansar en Él. Se trata de postrarse en Él, que es lo más importante. No es lo urgente. Lo urgente es lo que tú puedes hacer. Lo importante es, como vamos a verlo más adelante, es postrarnos delante de Él, rendir nuestras vidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dijo? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué vais a comer? ¿Qué vais a beber? ¿Qué vais a vestir? Dijo, mirad las aves de los cielos, no siembran ni cosechan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿O quién podrá a su estatura añadir un codo? ¿No? ¿Cómo termina el pasaje? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo os será añadido. Nuestro problema es que buscamos o hacemos todo, queremos hacer todo, lo que tenemos en nuestras manos, lo que tenemos a nuestro alrededor, queremos arreglar todo lo que está a nuestro alrededor y nos olvidamos de lo más importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Quiero ver dos historias muy breves y vamos a ver cómo el enemigo trata de engañarnos. La Biblia nos habla de muchos nombres del diablo, Satanás, como quieras. Es el mentiroso, es el engañador, es el príncipe de la mentira, el príncipe de este mundo. Y lo que él trata de hacer en medio de nosotros como iglesia es eso, dedicarnos a hacer lo urgente y olvidarnos de lo que es importante. ¿Estáis? Ese es su principal método hoy día, ¿no? Que no busquemos su presencia, que no adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vengamos a la iglesia como bueno, vamos a entretener a la gente y tenemos todo actividad y esto y lo otro y no.
La iglesia es mucho más que esto. ¿Sabes qué es la iglesia? ¿Sabes cuál es el fin primordial de la iglesia? Es que venimos a adorar a Dios. Está bien, tomamos un café, los padres vienen a ver a sus hijos, estamos juntos, hablamos de nuestros temas y historias, pero lo primordial que se tiene que hacer en la iglesia es adorar a Dios. Ese es el único motivo que venimos aquí. Venimos a adorar a Dios, venimos a rendirnos a Dios, venimos a dar pleitesía al Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera está en Éxodo capítulo 1. ¿Me acompañáis? Éxodo capítulo 1, versículo del 9 al 14. Éxodo capítulo 1, del 9 al 14. Dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Conocemos la historia más o menos del pueblo de Israel, ¿no? José fue el gobernador de Egipto. José fue la segunda persona más importante en Egipto. Y dice la Biblia que Dios le bendijo, Dios le multiplicó, dice que fructificaron, que fueron fortalecidos y aumentados en extremo, y dice que se llenó de ellos toda la tierra. Se calcula que en los tiempos de Josué eran 70 personas. En los tiempos de Moisés llegaron a ser 3 millones. ¿Puedes imaginar? Ahora, José murió, este faraón que también murió, y se levantó una nueva dinastía, otro faraón nuevo, ¿no? Y este hombre tuvo temor en su corazón. ¿Qué dice? Dice: vamos a ponerles cargas más fuertes sobre sus espaldas. Dice en el versículo 13: les hicieron servir con dureza y amargaron su vida. El pueblo de Israel se dedicaba a hacer ladrillos. Imagínate, ¿no? Dice que edificaron ciudades, no solamente pirámides, sino dice que ciudades. Y cada ladrillo tenía que ser hecho por los israelitas. Tenían que buscar la arcilla, tenían que buscar el agua, tenían que buscar la paja, tenían que ponerlo en los moldes. Imagínate qué trabajo. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el fin? De que el pueblo no tuviera tiempo, de que el pueblo no tuviera fuerzas, de que el pueblo no tuviera ganas de hacer lo importante que era adorar al Dios de Israel. ¿Estáis conmigo? Y en cierta manera eso es lo que trata de hacer el enemigo con nosotros. Hacer, conseguir cosas, ganar dinero, intentar llenar nuestro corazón con cosas que el mundo nos ofrece. ¿Y sabes cuál es el fin? El fin es de que tú no adores a Dios. ¿Estáis? Tan sutil, ¿no? Tan sutil. Somos tan sabios a veces, somos tan inteligentes a veces que no caemos. No caemos que Satanás trata de confundirnos, en no hacer lo importante, sino hacer lo urgente. El segundo versículo que tengo está en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 3, versículo 2. No hace falta que vayáis.
Pablo está exhortando, hablando a la iglesia de Filipos, y le dice estas palabras. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjate qué palabras más duras está diciendo Pablo a la iglesia. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Sabes por qué Pablo estaba diciendo esto? Porque había judaizantes. Los judaizantes eran judíos que se habían convertido al cristianismo y querían meter falsas doctrinas en la iglesia, como por ejemplo lo que estamos hablando, la circuncisión. Ellos decían que para ser salvos tenían que circuncidarse, hacer el rito del Antiguo Testamento. ¿Estáis? Querían mezclar el Evangelio con ritos y leyes y mandatos, como quieras llamarlos, de los judíos. Hoy día están entrando también estas falsas doctrinas en medio de nosotros. Dudan de la Trinidad, dudan del Espíritu Santo. ¿Estáis? Está entrando en la iglesia todo esto. Está entrando en la iglesia todo esto. Nos quitan la perspectiva de lo que es importante, que es adorar a nuestro Dios. Quitan toda esa perspectiva, quitan de que quitemos nuestros ojos en eso y empezamos a intentar llenar nuestro vacío con las cosas que podemos hacer y con las cosas que podemos conseguir. Fíjate, Jesús redujo los 10 mandamientos en 2. ¿No? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús redujo los mandatos. Los mandamientos de Jesús los encontramos en las Escrituras. El Espíritu Santo nos ayuda a saber qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Aquí está en las Escrituras. ¿Tú quieres saber lo que agrada a Dios? Busca en las Escrituras. ¿Tú quieres saber lo que no agrada a Dios? Busca en las Escrituras. La palabra está para eso. ¿Sabes cuántos mandamientos o leyes tenían los judíos? Estaban divididos en 2 grupos. Lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba. ¿Sabes cuántos mandamientos tenía? 613 mandamientos. ¿Puedes imaginar la carga? ¿Puedes imaginar el peso que estaban imponiendo sobre el pueblo? 613 mandamientos. ¿Esto agradará a Dios? ¿Esto no agradará a Dios? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Me entendéis? Por eso Jesús vino a por este tipo de gente. Y las palabras de Jesús eran nuevas para ellos. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso no entraba en la mentalidad de los judíos, en la mentalidad del pueblo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mensaje de Jesús fue algo nuevo para ellos, como lo ha sido para muchos de nosotros. No entendíamos nada de Dios, nunca habíamos oído de Dios nada, nunca habíamos escuchado nada. Y de pronto Dios nos abrió los ojos. Y Jesús vino a por esta gente. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? Dice que iba a la ciudad de Nazaret, entró en la sinagoga, abrió el libro por el profeta Isaías y dijo las famosas palabras: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El ministerio de Jesús se centraba en este tipo de personas: los ciegos, los oprimidos, los quebrantados,
¿no? Jesús se encontró con este tipo de gente hecha polvo, gente amargada, gente sin esperanza. Los romanos habían robado todo su dinero, les habían impuesto pagos muy altos y su propia religión no les ayudaba, todo lo contrario, más les cargaba, más peso ponían sobre sus espaldas. Eso es lo que nos pasa a nosotros hoy día. Le echamos siempre la culpa a los judíos, pero somos nosotros igual. El mundo está cargando nuestras espaldas con cosas vanas, mundanas, materiales, que nos hacen mirar al suelo y no mirar a los cielos. Tratamos de satisfacer nuestras vidas con lo que el mundo nos ofrece y buscamos por un lado y buscamos por otro, y esto a ver si me llena, y nos damos cuenta de que no hay nada que pueda llenar, solamente Jesucristo. Jesús es el único que puede llenar tu vacío, tu insatisfacción. Lo urgente nos carga, lo urgente nos deja insatisfechos. Lo importante trae reposo y trae descanso. ¿Estáis conmigo? Hemos hablado de lo urgente, hemos hablado de lo que hacemos, hemos hablado de lo que conseguimos, hemos hablado de lo que somos capaces de hacer cuando, he dicho antes, buscamos la aprobación de la gente, damos de comer a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, ¿no? ¿Qué es lo importante? En Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice que Dios está buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. El hecho de que Dios busca adoradores, ¿sabes por qué es? Porque no había. Dios está buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Se supone que no había. Eso es lo que Dios está buscando hoy día. ¿Sí? Dios está buscando adoradores. Dios no busca cantantes profesionales. Dios no busca músicos profesionales. Dios no busca gente con talentos. Dios no busca expertos en organizaciones. Dios no busca albañiles, pintores, transportistas. Lo que Dios busca, ¿qué es? Adoradores. Adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Creo que es el único versículo, o de los pocos de la Biblia, que Dios requiere algo de nosotros. Es de los pocos versículos en el cual Dios requiere algo de nosotros. ¿Qué busca? Adoradores. Que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Lo urgente tiene una perspectiva horizontal. ¿Ves la cruz? La cruz está compuesta de dos palos. Lo urgente es lo horizontal. Lo urgente es lo que tenemos al lado. Lo importante tiene una perspectiva vertical. A Dios le encanta cuando nos conectamos con Él. El mayor deseo de Dios, ¿sabes cuál es? Que tú le adores, que tú te conectes con Él, que tú apartes un tiempo para Él. No hace falta hablar, no hace falta, porque Él ya sabe todo, no hace falta tocar una guitarra, no hace falta, en el silencio, postrado, rendido,
Dios te ministra. ¿Estáis? Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que Dios busca. A Dios le encanta eso. A Dios le encanta que tú le busques, que te conectes con Él, que busques su presencia, que puedas escuchar su voz, como el profeta Elías en la cueva, ¿no? Pasaron las lluvias, pasaron terremotos, pasaron fuego, pasó tantas cosas. ¿Y qué dice? Dios no estaba allí. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo apacible y delicado. Dios está en el silencio. Dios está en el silencio. La palabra adoración significa acción de postrarse, de rendir honor, de dar pleitesía. Cuando le adoramos nos enfocamos en Él, en su majestad, en su grandeza, en lo bueno que ha sido con nosotros, en los beneficios que hemos recibido al conocerle. ¿Cuántos de nosotros podíamos estar aquí, subir al púlpito y decir todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros? ¿Estáis dormidos? Yo creo que todos tenemos muchas palabras para subir aquí y agradecerle a Dios lo bueno que ha sido con nosotros. Hace 30 años muchos de los que estamos aquí teníamos que estar muertos. Hace 20 años, hace 15 años. Si no hubiera sido por Jesús, estaríamos muertos. No se nos tiene que acabar las palabras. Él es el que merece toda nuestra adoración. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Él es el único al cual tenemos que dar nuestra adoración. Y seguimos encabezonados con hacer. Cuando tu éxito, cuando mi éxito, entre comillas, o mi poder, o tu poder, radica ¿en qué? En cuando tú te postras, en cuando tú te rindes. Es ahí. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, cuando yo me postro, cuando yo me rindo, ahí es cuando estoy fuerte. ¿Por qué? Porque dejo a Dios que me ministre, que me llene, ¿no? Ríos de agua viva correrán dentro de nosotros. No porque hagamos mucho, no porque consigamos mucho, sino ¿por qué? Porque estamos atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Si queremos la bendición de Dios, si queremos ser visitados por Dios, tenemos que ser cristocéntricos. Jesús es la esencia de todo. Por eso digo, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo importante de la iglesia? Es Jesús. Jesús. No hay nada más importante en lo que ha ocurrido en este mundo, ni desde el principio ni hasta que se acabe este mundo, es Jesús. Jesús aparece en el libro de Génesis. Jesús aparece en el libro de Apocalipsis. En el Génesis, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, dice que Dios empezó a ordenarla. Jesús estaba ahí. Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a la tierra a enseñarnos cuál era el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y nos enseñó sus palabras. Y murió en la cruz por nosotros, y resucitó, y se sentó a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que vendrá a por su iglesia, montado en un caballo blanco. Dice que sus ojos serán como llamas de fuego. Dice que se llamará fiel y verdadero, y saldrá de su boca una espada aguda que herirá a las naciones. Y en su muslo tendrá escrito Rey de Reyes
y Señor de señores. ¿Estáis? Es a Él al que tenemos que adorar. No adores al mundo, no adores al dinero, no adores a las drogas, no adores a lo que pueda satisfacer algo tu corazón. Tenemos que adorar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Como he dicho antes, Él está desde el principio hasta la eternidad. Él es el alfa y la omega. Él es todo para nosotros. Él es todo para nosotros. ¿Sí o no? Para terminar, en Juan capítulo 12, vamos a volver al pasaje que hemos leído. No sé si os habéis enterado de mucho de lo que he dicho, pero seguramente en Juan 12 lo explicaremos un poquito mejor. Encontramos 3 personajes que dejaron a un lado lo importante. Dice que Jesús entró en la casa de Lázaro. Lázaro y su familia era una familia que lo hospedaban, le daban de comer, daban su cama, era amigo de esta familia. Y encontramos a 3 personajes que dejaron a un lado lo que era importante. Y el primero era Lázaro. Es curioso que Lázaro, no se habla mucho de él, pero cada vez que se habla de él, se dice Lázaro, el que estaba sentado, Lázaro, el que estaba dormido, y Lázaro, el que estaba muerto. No son palabras o atributos muy... Creo que este Lázaro era un poquito parado, ¿no? Y dice que cuando entró Jesús, él estaba sentado a la mesa. Él no se levantó, él no le besó, no le limpió los pies. Dice que él se sentó a la mesa. Seguramente estaba esperando que Jesús se sentara con él y pudieran hablar de fútbol, o pudieran hablar de política, o pudieran hablar de las noticias que estaban aconteciendo en ese tiempo, pero dice que Lázaro estaba sentado a la mesa. ¿Cuánto hacemos nosotros eso? ¿Cuántas veces estamos pasivos con las cosas de Dios? Estamos pasivos, estamos dormidos, estamos muertos. Muchas veces les digo a los chicos en las reuniones o en los devocionales, ya no damos palmas. Me acuerdo antiguamente, salíamos de la reunión y la policía yo creo que tenía que taparse los ojos, porque los camiones botaban. Tú veías un camión de Betel después de una reunión, cuando cantábamos Los carros del faraón, y la policía nos paraban, abrían las puertas de los camiones, nos veían 20 dentro y decía, venga, iros porque os tengo que cerrar a todos. Tengo que cerrar Betel, tengo que cerrar a todos en la cárcel. Había un gozo, había una alegría, había un fuego, ¿no? Vivíamos verdaderamente el Evangelio, la presencia de Dios estaba con nosotros y sucedían milagros a nuestro alrededor. No vamos a contar mucho, pero ¿no? Y ahora veo que no, somos como Lázaro. Nos limitamos a sentarnos en las sillas esperando que el predicador dé una palabra, se siente y nos vayamos a comer. Lázaro prefirió lo urgente antes que lo importante. Marta, afanada y turbada, ¿no? Haciendo los quehaceres, haciendo la comida, tenía todo preparado para cuando viniera Jesús. ¿Pero qué pasó con ella? Cuando Jesús entró en su casa, tampoco le recibió. Ella dio más importancia a lo urgente que a lo importante. Judas, el tesorero, cuando vio que María rompió el frasco de nardo puro, de alabastro, ¿qué dijo? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Si hubiéramos dado el dinero a los pobres. Judas adoraba al dinero. Por 30 monedas de plata él se ahorcó. Un evangelio dice que se ahorcó
En otro evangelio dice que se despeñó, ¿no? Por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque su adoración era al dinero. 3 personajes de cuatro, amigos de Jesús, habían oído sus palabras, habían dormido a su lado, habían comido a su lado, todos, de 4, 3, hicieron lo urgente. Hicieron lo urgente, pero solamente una, María, hizo lo importante. María ayudaría a Marta seguramente, pero cuando vio que entró Jesús por esa puerta, ¿qué hizo? Dice que se postró a sus pies. Y eso es lo que Dios creo que demanda de nosotros en estos tiempos. Hay tantos escaparates ahí fuera. Hay tantas luces de neón que tratan de poner nuestros ojos, ¿no? Cuando lo importante es postrarnos a los pies de Jesús. ¿Qué hizo María? Hizo algo especial. Ofreció un perfume. No era muy habitual hacer esto. Se ofrecía dinero, se ofrecían sacrificios, se ofrecían holocaustos, pero no era muy habitual ofrecer un perfume. Y era un perfume muy costoso. Se dice que era el dinero que podía ganar una persona en un año. No enjugó los cabellos de Jesús, enjugó los pies de Jesús. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Y no solamente no los secó con una toalla, sino que dice, con sus cabellos. ¿Qué es eso? ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso? Mojarnos los pelos de los cabellos de perfume y... Eso es adoración. Eso es adoración. Eso es la verdadera adoración. Lo que quiero dejarte en esta mañana es eso. Si los músicos, Clovis, podéis subir. Lo que quiero dejarte en esta mañana es eso. Pidamos a Dios sabiduría. Pidamos a Dios entendimiento para saber diferenciar lo que es lo urgente de lo que es importante. Vamos a ponernos de pie, por favor.